Tengo más de 12 años en experiencia con La Nación y hoy en día con GN Medios. Esta experiencia es en visualización de información. Hace muchos años llegué al periódico La Nación en un pequeño departamento que se llamaba, o se llama todavía, Infografía, y hoy brindamos el servicio de la visualización de información para todos los productos de GN. Quisiera comenzar a decirles que día con día estamos generando grandes cantidades de información en el internet, desde fotos en el Facebook, comentarios, registros de información, registros de observaciones, etcétera. Y entonces es tanta la información que tenemos hoy en día que para el 2012 generamos 2.8 zettabytes. ¿Qué es esto en bytes? Más o menos. Y no así, seguimos generando más información y en el 2013, según apunta el IDC, generamos 4.4 zettabytes de información. Tenemos cualquier cantidad de datos. Si hacemos una comparación entre los diferentes años, vemos que la curva de crecimiento es bastante grande, tanto así que para el 2020 vamos a generar 44 zettabytes, que es más o menos poner en fila las iPad Air y llevarlas hacia la luna 6 veces y medio. Vean la cantidad de información que tenemos en el ciberespacio. Entonces, ¿qué hacemos con este mar, este tsunami de información? ¿Cómo hacemos para navegar en este montón de datos? Cuando yo empecé en La Nación, me acuerdo que para investigar un tema era muy complicado en las instituciones. Teníamos que ir, tocar puertas, e incluso en los últimos años, Janina Signini tuvo que mandar pelear en los juzgados para que revelaran esta información. Hoy en día con los robots se meten y drenan la información de las diferentes bases de datos. Y eso lo pongo como ejemplo también de la información común, las informaciones del Instagram, las informaciones del Nike Fuel, de cuántas millas estoy corriendo, etc. ¿Qué hacemos con todos estos datos que tenemos ahora, que son datos útiles, y qué hacemos con ellos? Ya los tenemos ahí. Lo primero que tenemos que hacer, si los queremos aprovechar, es filtrarlos. Una vez que los tenemos filtrados, los ordenamos y los convertimos en información, que generalmente son bases de datos como este ejemplo, que obviamente que si queremos comunicar a nuestro lector y a nuestro usuario, es de una manera muy abstracta y prácticamente ilegible. Lo que necesitamos es comunicar un mensaje más atractivo, más que atractivo, un mensaje que llegue al lector, al usuario. Voy a poner como ejemplo una pequeña tabla, que es prácticamente lo que hace una hoja de Excel. Tenemos los datos y si yo quiero decir al lector en qué mes la Bolsa de Madrid tuvo su mayor porcentaje, el usuario, el lector, tiene que leer toda la tabla y después procesar esa información y hacer esa comparación por sí mismo. Todo ese proceso lo hace a nivel neuronal en el cerebro. Pero vean qué diferente, si esa información la trasladamos en visualización. Inmediatamente el usuario, el lector va a saber cuál es la variable mayor de la Bolsa Madrid, cuál fue el porcentaje, en qué mes, y hace una comparación en los meses anteriores y en el siguiente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, al lector recibe la información visual, la decodifica y la transforma en conocimiento. El punto es que el conocimiento, el significado del gráfico no está en el gráfico mismo, no está en la pantalla del iPad, ni está en la página del periódico o de la campaña, está en lo que el usuario pueda decodificar. Tomando en cuenta los mensajes, cómo comunicar, cómo aprovechar este elemento de visualización, me gusta, para mí, el mejor gráfico, que es el semáforo. Día con día lo observamos, lo usamos, etcétera, y nos da montones de información con pocas imágenes. ¿Por qué? Porque necesitamos que la información sea inmediata, necesitamos tomar una decisión, tomar una acción inmediata para si seguimos, paramos, no, etcétera.
Entonces, la mejor manera, esto lo puedo ver en Estados Unidos, lo puedo ver en Japón, en Corea, no importa si hablo inglés, si hablo japonés o español. Es un significado global y es algo que ya tenemos muy en nosotros, cualquier persona lo decodifica. Volviéndome en el tiempo, me acuerdo cómo eran los dashboards de las grabadoras, que usaban el rec, el stop, etcétera, y con estos iconitos, que sin saber inglés en aquel entonces, yo sabía qué era detener y qué era reproducir y qué era grabar. Hoy en día hemos estilizado esta información, eliminamos el texto porque ya está muy en convenio de qué significan cada una de sus partes. E incluso, hasta hace poco, el verde significaba el de play, pero en nuestros celulares vemos que el icono de play puede estar en blanco o en negro y sin embargo tenemos ese mismo mensaje. ¿Cómo es posible de que podemos comunicar grandes datos con imágenes? Pues es que estamos preparados para esto. El cerebro tiene 20.000 millones de neuronas para decodificar información visual y además el ojo tiene 1.2 millones de fibras nerviosas. Entonces esto hace que lo visual sea efectivamente cognitivo, eficaz. Gracias a esta preparación que tenemos en el cerebro, nos ayuda también a aprovechar la abstracción, que es, si queremos hablar de hombre y de mujer, no ponemos la Venus de Botticelli ni el David de Miguel Ángel, simplemente eliminamos lo que está de más y lo llevamos a su mínima expresión, eliminamos lo innecesario para dejar lo necesario. Y vea que es un icono que podemos identificar en los aeropuertos, en los baños, etcétera, cuando queremos referirnos a géneros. Y estos iconos nos van a servir también para comunicar mucha información. Esta estilización va desde encender un televisor hasta el brillo de una pantalla. Y unidos estos pictogramas pueden incluso comunicar un proceso, paso a paso, sin necesidad del texto. O también desde muy pequeño quise bailar esa pieza y me encontré este gráfico y me encantó. Vean que algo tan complicado que se veía en el video de Michael Jackson que pasaba en Hola Juventud, se vuelve tan sencillo, tan replicable, y no crean, sí lo he seguido y es bastante sencillo visualizado de esta manera. También no solamente podemos comunicar cosas lúdicas, también algo más profundo, como por ejemplo este gráfico del 2002 acerca de los beneficios del petróleo, las ganancias que aprovecha, del 100%, del 85% de la ganancia del petróleo es disfrutada por un 1% de la gente de Nigeria y el 99% solo disfruta el 15%. Vean cómo los datos comparativos, las magnitudes, estas relaciones nos hacen ver una realidad, algo que podemos escribir, pero que visualizamos mejor de esta forma. Las comparaciones de los países con mayores muertes a nivel violentos por arma, o el consumo del arroz, que el círculo, no sé si lo ven bien, el círculo celeste grande es el consumo, la producción, y las barras, los palillos, es el consumo, donde China debe de tener 2 palillos para poder comparar la cantidad de consumo que ellos hacen. También este tema de la abstracción nos ha servido para comunicar, para informar cómo desplazarnos de un punto a otro. Como por ejemplo que era el mapa de metro de Londres a principios de 1900, llegó Henry Beck e aplicó el principio de abstracción y hoy por hoy ese es el estilo de mapa que se utiliza a nivel total. Eliminó todos los accidentes geográficos, pero sí lo representó de una manera estilizada, dándole color, poniendo muy bien marcadas las diferentes estaciones, y el objetivo aquí era llevar a un usuario de un punto a otro y que él tenga muy claro cuáles son sus conexiones.
Vean que dejó el Támesis solamente como un punto de referencia. Y es que el poder de la abstracción viene en nosotros desde los principios. Siempre hemos querido comunicar información con imágenes, algunos mensajes de cacerías, otros mensajes más complicados, lo vemos en nuestra cultura, o bien podemos ser un poco más literales para comunicar pasajes teológicos, o también un poco de ingeniería de armas. Las imágenes nos comunican, nos dan mucha información, y en el caso de este sketch de Leonardo, aplica también el texto para maximizar más el proceso de comunicación. Conforme avanza el tiempo, va avanzando también las necesidades de comunicar cosas más complejas. Por ejemplo, este gráfico en donde muestra en caqui la salida del ejército de Napoleón y cómo en negro es la cantidad de soldados que regresan. Ven que empezó con, si no me equivoco, con 400,000 soldados y regresaron menos de 20,000. Y en este mapa no solamente está proporcionada la cantidad de los soldados, sino también los puntos geográficos en donde fueron mermados las fuerzas de Napoleón. Entonces, ahora que tenemos los datos, ¿qué hacemos con ellos? Si queremos comunicárselos a nuestros usuarios, a nuestros lectores, visualicémoselo, apliquemos infografía. Y es que la podemos aplicar de manera figurativa, en donde el objeto representado guarda mucha similitud en lo que se está representando, como por ejemplo este gráfico de la National Geographic, en donde el felino es exactamente como era. No fue que el artista plástico quiso ponerlo naranja, pero en realidad era rojo. No, es que el color, el cabello, el pelo, el diente que está ahí de muestra tiene un tamaño real. Además, hace una comparación de cómo era este felino con respecto al ser humano y una línea de tiempo y diferentes partes. La ilustración aquí está visualizando datos. No es simplemente como adorno. Se trata de que la ilustración nos diga cómo eran esos felinos o, por ejemplo, cómo eran estos pájaros. Una comparación entre las familias, entre las diferentes especies, en dónde está ubicado, etcétera. Vean la cantidad de información que guarda este gráfico, que si bien uno lo primero que aprecia es la ilustración porque está muy linda, pero la información visual que nos da la tendríamos que escribir por lo menos en una tesis para poder llegar a la cantidad de que nosotros podemos decodificar. Y toda esta información la decodifica el cerebro de manera sencilla, atractiva. Quiero decir que también hay que aplicar mucho en la parte de edición, no podemos poner todo en un gráfico. Y es que la visualización va más allá de la fotografía, describe visualmente un proceso, en este caso describe cómo es por dentro una ballena jorobada, las diferentes partes de ella, cómo se reconocen, cómo cazan, etc. O ahora que estamos muy de moda después del mundial, lesiones de los futbolistas, que a veces nos dicen que fue en la rodilla, pero ¿qué parte de la rodilla? Ahí situamos el problema, cómo le afecta, cómo fue que se produjo. Muy ligado a los datos duros está la visualización no figurativa. ¿Y por qué no figurativa? Porque esta es una visualización que es un convenio. Yo les digo que el color rojo es para detenerse, el amarillo de precaución y el verde para seguir, para continuar. Ya tengo un convenio con mi usuario y ese convenio se hace una norma, se hace una ley. Lo mismo pasa con los gráficos, la visualización de datos abstracta. La altura, el color, la forma, el tiempo, todo tiene un significado. Nada está puesto ahí porque simplemente me dio la gana. Recordemos que infografía, visualización de datos, no es un arte. Utilizamos el arte para hacer infografía y para hacer visualización. Y digo visualización e infografía, pero realmente son lo mismo. Por ejemplo, este otro, en donde grandes cantidades se pueden apreciar en un gráfico como este. Grandes cantidades de datos, comparaciones. Es una herramienta para que el lector incluso llegue a sus propias conclusiones, para que haga una comparación, para que filtre, para que compare en este caso las cárceles de Brasil versus las cárceles de Costa Rica, etc. Algunos utilizan el 3D, pero el 3D no como una ilustración bonita, sino el 3D para comunicar más variables.
porque tenemos altura, profundidad, color, grosor, algunos más, un poco más abstractos y más estilizados que cuentan, por ejemplo, cómo está el Parlamento alemán a lo largo de los diferentes años. ¿Cómo hacemos este proceso? Yo quisiera hablarles de cómo lo hacemos nosotros. De acuerdo a la experiencia que hemos tenido, lo divido en 5 pasos. El primero y el más importante es el trabajo, la lluvia de ideas. Y esta lluvia de ideas no se hace solamente en el departamento de infografía, se hace con los comunicadores, con los periodistas, con el investigador. Ahora, ¿para qué plataforma vamos a comunicar? Para plataformas digitales, entonces también que esté una persona, un programador, fotógrafo si es necesario. Esta lluvia de ideas es como para ver, bueno, qué es lo que tenemos, qué queremos contar, hacemos un boceto. Este boceto se hace en papel para que si no funciona se bote. El segundo paso es ir a buscar la información, llegar a aquella gran tsunami de datos y comenzar a filtrar y convertir aquellos datos desordenados en información, lo cual son datos ordenados. Después de que tenemos los datos, el siguiente paso es hacer un boceto final. Tal vez el boceto inicial no funcionó, pero fue la base para buscar esa información, lo desechamos y creamos uno. Y este ya, el final, el que ya es. Una vez aprobado el boceto final, pasamos al siguiente, que es la producción. En esta es la programación de las páginas, o de la aplicación móvil, la producción de los gráficos, la ilustración del tigre, etcétera. Cualquiera, el storyboard, todo, para llegar a un publicable, un entregable, que en este caso ya sea para las plataformas digitales o para las plataformas impresas. 5 pasos que obviamente van a depender mucho del proyecto que tengamos, pero en síntesis creo que se puede aplicar para cualquiera. Muchas veces cuando trabajamos con algunos departamentos, como por ejemplo el de investigación, nos incorporamos en el tercer paso porque ya tenemos los datos, pero siempre es importante dejar claro que esto es un trabajo en equipo. Esos grandes proyectos no se hacen solos, no es una sola persona, más ahora que publicamos para diferentes plataformas, desde el periodista, el fotógrafo, el investigador, cada una de sus partes son importantes, el infografista. Todos necesitamos trabajar en sinergia. Y en sinergia, como hemos hecho algunos proyectos, quisiera enseñarle 3 de los proyectos, así rápidamente, que para mí representan muy bien estos 5 pasos. El primero, Costa Rica, tierra de volcanes. No sé si lo vieron, fue una serie de pósters que salían, eran 4 páginas del periódico. Y nos gustó mucho el proyecto porque lo que queríamos era darle a los usuarios, en este caso los niños escolares, una buena infografía de cómo son los volcanes de Costa Rica. Estos son algunos de los datos que teníamos, libros viejos algunos. Contamos con la colaboración de Guillermo Induni, que estaba publicando un libro acerca de que Costa Rica tenía un montón de volcanes, entonces los situamos, los ubicamos y generamos un boceto. Importantísimo el boceto. El boceto, cuando hacemos una casa, el arquitecto antes de comenzar a construir genera un plano, pues ese es nuestro plano para ver si realmente cumple con las normas y las leyes y visualizar si eso es lo que realmente queremos comunicar o en este caso queremos. Un gran reto ver cómo el Irazú era por dentro. Eso no fue que nos gustaba jugar como con las lámparas de lava. La idea era representar de que no era como en la escuela, que una chimenea recta subía y hacía erupción, sino decir de que la lava se malea y va corriendo a lo largo de la roca liviana, encontrando un camino y al final hace una erupción. Este es todo. Vean que la puntita arriba es lo que nosotros vemos del Irazú. Entonces ya tenemos una proporción. Imagínense ustedes describiendo este proceso con palabras, con texto, para un niño, para un escolar, incluso para uno. Para nosotros fue riquísimo ver cómo se produce este tipo de erupciones y cómo es que viene la lava, cómo se forma, en este caso por fricción de la placa de Cocos, y sube hacia la superficie. Al final este fue el acabado, ¿se acuerdan del boceto? En donde contamos cómo
cómo es por dentro el Irazú y cómo paso a paso se fue formando esta subducción que generó este calor que produjo la lava. Otro de los productos que generamos, otro de los pósters, perdón, fue qué pasaba si existía una erupción, hasta dónde podíamos alcanzar. En este caso escogimos la Arenal como la más reciente, así grande, y después en un mapa situamos hasta dónde llegaban, qué podía pasar si había una erupción de los diferentes y cuáles serían los poblados que se iban a ser afectados, además de en la base una muestra de los diferentes tipos de erupción. Siguiendo con el tema de lo que no vemos, porque esa también es una gracia de la visualización, ir más allá de la fotografía, meternos dentro de la superficie. Y vean esta pequeña visualización, parece sencillo, un gráfico común que puede tener una columna. Esto nos ayudó a generar una visualización figurativa, pero es una visualización de datos muy impresionante, que es por primera vez visualizar cómo la placa de coco se mete en Caribe, para confirmar en la parte amarilla, la parte más caliente, y ahí están en línea directa hacia la superficie, están los volcanes activos que tenemos ahora. Es la primera vez que podíamos ver cómo se generaba o se visualizaba este proceso de subducción y a la vez situarlos de que los volcanes que ahora están activos muy pronto digo millones de años, van a morir y van a existir volcanes por el lado de Limón, porque se va extendiendo. Entonces, vean la cantidad de información de estos pósters, de estas visualizaciones. No solamente están atractivas, sino que los colores se justifican por algo. Hablábamos del semáforo, cómo el rojo nos da advertencia y nos dice que nos detengamos. Aquí el color rojo, el color amarillo tienen su simbología, al igual que anterior, el calor, la lava, etc. Todo se mezcla. Ahora, el otro producto es una visualización abstracta que junto con el Departamento de Investigación que nos ayudó a generar estas bases de datos, la idea era comunicar cómo entran que los colegios públicos, a pesar de que son muchos, en proporción no entran tanto a la UCR como con los colegios privados. Entonces, la UCR nos dio esta base de datos que es bastante grande y comenzar a definir y a depurar, analizar, y ahora sí, ¿cómo la visualizamos? Decidimos por una visualización abstracta porque lo que queremos contar tiene mucho número, entonces en donde el color celeste son los colegios públicos, obviamente por el uniforme, o por lo menos lo que nos recuerda, y la simbología de color habla de 4 categorías que eran los privados, los semiprivados y los científicos, si no me equivoco. Algunos gráficos adicionales que dan el contexto y vemos cómo poco a poco el color celeste va decayendo, que al final siempre obviamente entra más gente de los colegios públicos, pero a nivel de proporción, como lo muestran los gráficos de la par, son los colegios privados quienes entran más, los estudiantes de colegios privados son los que entran en mayor cantidad a la UCR. Como hablábamos, que también el quinto paso es la publicación, muy importante, porque no solamente generamos ya la visualización, es cómo se la vamos a entregar a nuestro usuario, a nuestro lector, en este caso del periódico. Una coordinación con el Departamento de Diseño Editorial y una puesta en página que nos ayudó a contar esta historia, que en la parte digital también tuvo mucho pegue porque se hizo una aplicación de ver qué colegio entraba más a la UCR. Los 2 proyectos anteriores fueron galardonados con los Premios Internacionales de Infografía Malogiev. Y es que tratamos de dar grandes cantidades de datos de manera visual. El último proyecto fue uno reciente que a manera de juego visualizamos cómo se iba cuál iba a ser la experiencia del X Challenge. Generamos en 3D, generamos un motion graphics en donde un locutor contaba cómo iban a ser los procesos, por dónde iba a pasar, qué tipo de piruetas iba a hacer. Desde la cabina del avión hacíamos un zoom out y nos decíamos las características, ese es Punta Arenas, y entonces va el primer obstáculo y el tipo de piruetas para que el usuario, como un juego, sienta y viva
para los que no pueden o no iban a ir, vivan que la experiencia del piloto, y para los que iban a ir, que exista una emoción. El proceso de producción fue largo porque no solamente entrevista con los pilotos, sino la generación de un storyboard, un trabajo en equipo con el departamento de audiovisuales y obviamente su producción en 3D. Está hecho en Cinema 4D para los que quieren saber la ficha técnica del producto, y lo subimos en YouTube para que fuera bastante, para que todo el mundo lo pudiera compartir. Además, montamos una cámara, una GoPro, en una de las alas de uno de esos aviones para ver qué podíamos, qué información nos iban a dar, y la combinábamos con escenas del ambiente que se había vivido. Este video fue posterior al evento. El motion graphics fue anterior. Después de los videos teníamos un segundo scroll en donde visualizábamos las piruetas de los diferentes aviones y una animación pequeña de más o menos como estilizada de en qué consistía la pirueta. Aprovechando la parte digital, aprovechando el poder contar historias interactivas, el poder hacer comparaciones, filtrar la calidad de los aviones e incluso tomar algunas fotos que nos ayudan a ver cómo son las características de estos aviones. También terminábamos con un mapa de ubicación del evento y más o menos cuál iba a ser la pirueta, la más grande, y cuáles eran los pilones donde iban a pasar. En este caso aprovechamos las bondades que nos da el producto audiovisual, la interacción, los videos, los motion graphics, la visualización de datos, etc. Quisiera terminar con esas palabras. Si no puedes explicar algo fácilmente, es que no lo entiendes. Bueno, ahora que tenemos los datos, ¿qué hacemos con ellos? Si queremos comunicárselos a nuestro usuario, visualicémoslo, porque es la mejor manera de traducir esa información para que el usuario la convierta en conocimiento. Muchas gracias.